Listo, Listo. Daniel. Oscar Campaño, bienvenido a Desde Otra Óptica aquí en el Pregonero TV. Siguen todavía por ahí como que los coletazos de fracking en Colombia. Bienvenido. Muy buenas tardes, Daniel, y muy buenas a todas las personas que sintonizan esta red del Pregonero. Lamentablemente, para los habitantes de Barrancabermeja, Puerto Wilches, Yondó, San Martín, de esta bella región del Magdalena Medio, tenemos que manifestarles o tenemos que informarles que el avance del fracking continúa. El gobierno de Duque ya promulgó el decreto 328 y en estos momentos dentro de la Junta Directiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos se encuentra discutiendo un proyecto de acuerdo que desarrolla o que especifica los tiempos que se establecieron en ese decreto 328. Vemos que el gobierno de Duque y la ministra María Fernanda Suárez a todas luces se empecinan en implementar esta técnica, desoyendo o no tomando en cuenta las situaciones que se están viviendo en Estados Unidos, Daniel, y personas que nos escuchan sobre la realidad de esta técnica en ese país. Hoy alrededor de 150, 200 empresas que se dedican a hacer fracking en ese país se han declarado en bancarrota o en quiebra o van para ese camino debido a que el petróleo, el precio del petróleo no les garantiza tener un punto de equilibrio y generar rendimientos y ganancias para su empresa como para sus accionistas. Vemos con preocupación también, Daniel, que ese socio que mencionaba Ecopetrol, como es la Occidental Andina, hoy está a puertas de un proceso de reestructuración en el capítulo 11 de allá de los Estados Unidos, que es una ley de bancarrotas, y no entendemos cómo Ecopetrol invirtió alrededor, según lo que ellos mismos manifestaban, 1.500 millones de dólares en el 2019 y 2020 para el desarrollo de este tipo de técnicas allá en la cuenca del Permian. Entonces, la realidad es que el petróleo está en una crisis, pero el gobierno se empecina en acelerar su implementación en Colombia. Bien, una cosa, Oscar, y el escenario es negativo, es decir, el dólar, el valor del barril, mejor, se ha desplomado y parece que durante algún tiempo no va a subir. Entonces, ¿por qué existe un gobierno en el fracking cuando económicamente o financieramente para las empresas no es rentable? Eso mismo nos preguntamos, Daniel. No entendemos cómo los índices macroeconómicos, tanto del país como de la actividad petrolera, demuestran que es un pésimo negocio. El gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Minas, en cabeza del señor Zamora, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y obviamente del presidente de la República, Duque, se empecinan en profundizar y en implementar este tipo de técnicas. Nosotros no entendemos realmente, pero sí advertimos que entrar en este juego o permitir este tipo de implementación de esta técnica puede llevar a una situación económica grave a Ecopetrol, o eso es lo que se pretende. ¿Qué es lo que busca el gobierno nacional? Privatizar Ecopetrol, generando una crisis que posiblemente se pueda profundizar con la implementación del fracking y todos esos recursos que se van a invertir para el desarrollo de esta técnica. Es nuestra pregunta. Nosotros llamamos a que Ecopetrol sea una empresa responsable que siga y observe lo que está pasando en los Estados Unidos. Es que, Daniel, la socia de Ecopetrol en el campo Las Infantas, que es la Oxy, está a punto de declararse en quiebra en Estados Unidos por hacer unos negocios nefastos desde el 2018 a la fecha. Ecopetrol tiene ese espejo. Ha observado cómo su socio cada vez entra en una crisis, cada vez, imagínense, Daniel, la Oxy el año pasado compró una petrolera que se llama Anandarko en alrededor de 57 mil millones de dólares. Resulta que esa empresa, por el bajo precio del barril, llegó hoy, vale alrededor de 22 mil millones de pesos. En un año
se perdieron alrededor de 30.000, 40.000 millones de pesos que se invirtieron. Y esta plata la Oxy la sacó a través de los bancos. Y los bancos están exigiendo un mínimo de compensación, un mínimo de apoyo para respaldar esta deuda. Eso es lo que vemos con Ecopetrol. Ecopetrol, los grandes economistas del país, está el profesor Álvaro Pardo, Aurelio Suárez, entre otros, manifiestan que a través de su filial en Suiza está generando préstamos para pagar aquí a los accionistas. Entonces, la implementación del fracking puede llevar a una situación de crisis a la empresa porque se necesita mucha inversión para desarrollar estos campos y una inversión que Ecopetrol hoy no tiene. Entonces, lo que nosotros llamamos es a la responsabilidad del gobierno nacional para que no se continúe y no se avance con esta técnica, pero sí somos conscientes que necesitamos petróleo, Daniel. Llamamos a que se concentren en esos campos que se encuentran en el territorio convencionales para su desarrollo. Bien, y si el gobierno nacional toma esta decisión, ¿qué papel pueden cumplir los territorios? Pues Daniel, nosotros estamos esperando a que se abra desde el 25 de marzo el Consejo de Estado, a través de diferentes resoluciones, ha establecido una vacancia judicial por el tema de la pandemia. Nosotros esperamos que el 8 de junio se levante esta situación y lo que iremos a hacer de inmediato es a realizar acciones jurídicas para detener este decreto 328, que desde todas luces nosotros lo vemos que está desacatando la decisión del Consejo de Estado. Entonces, la realidad es que se viene otra batalla jurídica en otros escenarios de decisión jurídicos, y lo que nosotros pretendemos es que por vía jurídica detener este avance, pero más allá, si no logramos esta vía, el llamado o el clamor hacia las comunidades del Magdalena Medio es a la movilización. Tenemos que ser inteligentes, vivimos en un territorio que ha vivido de 50 a 60 años de movilización social para exigirle a la Tropical Oil Company en un inicio y después a Ecopetrol mejores garantías. Tenemos que reinventarnos y sea el momento propicio para que de Barranca surjan nuevos repertorios de movilización. Entonces, el llamado también a las comunidades, como lo están haciendo hoy día. Ve a las comunidades del centro, ve a las comunidades del Llanito, las comunidades de Puerto Wilches. Se empoderaron y se apropiaron de su territorio y están haciendo puntos de control para no permitir el ingreso o la libre movilización sobre sus territorios por el tema de la pandemia. Esperemos que cuando venga el fracking y se inicie toda esta situación, también hayan esos controles, porque esto va a ser una realidad que nos va a afectar a la naturaleza y a nosotros los humanos en el territorio, Daniel. Bien, ¿y qué papel pueden cumplir ahí los gobernadores y alcaldes? Mucho, Daniel. Pero lamentablemente vemos las voces de los gobernantes locales, llámese Puerto Wilches, el alcalde de Toquica, llámese el alcalde de Barranca, Alfonso El Hash, en un completo silencio. Nosotros, desde que ellos se posesionaron en el cargo, en enero, marzo, antecitos de que empezara la pandemia, les solicitamos en varias oportunidades espacios de diálogo. Ellos fueron oídos sordos y, por el contrario, vimos al alcalde de Barranca Bermeja en Palacio de Nariño recibiendo toda una serie de promesas, que 300.000 millones de pesos para el malecón, que 200.000 millones de pesos para la planta de tratamiento de aguas residuales allá en la planta de aguas de los lodos que se están vertiendo allá sobre la Ciénega. Hoy, ¿dónde vemos esos compromisos? Pero sí continúa el silencio, nos parece cómplice de los gobernantes de turno. Lo que ocurrió el 26 de mayo, el día de ayer, en la Asamblea Departamental, totalmente vergonzoso. Un gobernador imponiendo el plan de desarrollo departamental sin ningún tipo de protección hacia el agua de Santander, sin ningún tipo de protección hacia el páramo de Santurbán y obviamente no tocando ni evidenciando la problemática socioambiental que se vive o que se va a vivir en el Magdalena Medio con la actividad petrolera. Entonces los gobernantes de turno, lamentablemente, Daniel,
no están haciendo nada, están más bien esperando qué tipo de recursos le llegan al territorio para ver cómo ellos ejecutan, pero no escuchamos, y de aquí aprovechamos el escenario para preguntarle a nuestro alcalde o al alcalde de Barrancabermeja él qué opina sobre esta realidad. Igualmente al señor Toquica, él qué opina con que el piloto que se va a realizar de fracking se vaya a realizar allí en Puente Sogamoso, en el Pedral, y al gobernador de Santander, que bueno, que en campaña él dijo que no iba a permitir el fracking en Colombia, en Santander, pero hoy vemos en su plan de desarrollo actitudes y más bien políticas y proyectos para el desarrollo y para el beneficio de la actividad extractiva. Entonces, lamentablemente no están haciendo nada nuestros gobernantes, Daniel. Bueno, gracias, gracias, Oscar, por acompañarnos. Listo, Daniel. Muchas gracias a usted, y cualquier momento estaremos aquí atentos para lo que se requiera en esta realidad tan distópica que estamos viviendo en estos momentos.